Jueves estamos con trabajo de comisión porque tenemos que la otra semana tratar la nueva ley de telecomunicaciones y la reforma del Código Electoral para poder elegir los parlamentarios del Mercosur de manera directa. Bien, primero, telecomunicaciones. ¿Algún cambio, alguna modificación? Hay ahí una disputa respecto a que habría algunos elementos que entrarían en contradicción con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y después una cuestión que se plantea, que es de un análisis, si algunas cuestiones no serían resortes que favorecerían la concentración de ciertas empresas. Bueno, eso es lo que se está revisando en el Senado, justamente la demora en el tratamiento que nosotros teníamos previsto si el Senado avanzaba la semana pasada, ahora, tiene que ver con eso. Hay algunos planteos de senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, que plantearon este tema. La idea es hacerlas todas modificaciones que haya que hacer para que el espíritu de la ley de medios, que era justamente no favorecer la concentración, no quede desvirtuado con esta ley, que tiene una finalidad, creo yo, muy importante, que tiene que ver con democratizar el acceso también a los medios a partir de que pueda haber mayor libertad de elección, ¿no? Y que la gente por ahí no quede preso de las instalaciones de determinados medios y que pueda optar por cambiar y demás. Y que tiene que ver también con estándares de calidad en los servicios, por ejemplo, de Internet. Viste que el tema de Internet está muy poco regulado. Esto tiene que ver también con que las ofertas que hacen las distintas empresas garanticen un estándar mínimo de calidad, no porque te ofrezcan a menor velocidad un servicio, quiere decir que esa menor velocidad vaya en carreta, ¿no? Sino que la mejor velocidad requiere estándares de calidad. El tema de porque se dice hasta X cantidad de megas. Claro, no te venden desde. te dicen desde hasta 10 megas. Claro, ustedes ven que contrate más megas, contrate hasta 10. Y después lo que tiene que ver con algunas cuestiones muy puntuales que le puede interesar a la gente, como la eliminación de la diferencia de larga distancia y corta distancia, el tema de que triple play para telefónicas, que ese es el tema de discusión. Sí, en realidad la idea que hay, que es lo que se está viendo ahora en el Senado, es en qué medida las modificaciones que se puedan hacer no favorezcan a las telefónicas, que en principio están inhabilitadas para ciertas operaciones en la ley de medios. Creo que es uno de los temas que se podría modificar. Y después el tema de que pasa a tener control el Estado de todas las instalaciones domiciliarias. Esa es la otra pregunta, las redes que pasan pueden ser un ser servicio alquiladas, público. Claro. Y el Estado interviene va a intervenir en la regulación de las tarifas, cuestión que una persona pueda optar libremente del cambio de empresa sin necesidad de quedar preso, de que le perforen la casa con 80 agujeros, con 80 instalaciones distintas, si viene una, si viene otra. Cuestión operativa que son muy favorables al usuario, al consumidor, pero sí generó un gran debate. La ley entró por el Senado y una de las demoras es esto, ¿no? Lo que ustedes planteaban que se estaba discutiendo hasta hoy en la Cámara de Senado. ¿Y en la Cámara de Diputados puede haber algún agregado más? Nosotros lo que optamos es, está el equipo de diputados de nuestro bloque, cuya comisión preside Mario Porto, trabajando en el Senado para garantizar un solo tratamiento por el tiempo, que vamos a tener muy poco tiempo hasta fin de año, así que seguramente varias de las inquietudes de modificaciones que se hagan en el Senado son por el planteo de algunos diputados también. Bien, respecto a los parlamentarios del Mercosur, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Una lista nacional? ¿Bajo qué sistema de votación? ¿Cómo estaría conformada la boleta? Sí, primero, la Argentina tiene que cumplir con los tratados internacionales que ha firmado. Uno de ellos es el plazo que tienen todos los países para adecuar su legislación a la elección directa de parlamentarios del Mercosur. Es el año que viene, es el año 2016. Perdón, no el año que viene, ya estoy pensando en el 2015. El 2016. El sistema que se plantea es una mixturación entre un representante por provincia y el país como distrito único. Serían 24 representantes que van a ser elegidos, uno por provincia. O sea, ahí se garantiza la representación federal, si se quiere, ¿no? O sea, cada provincia va a tener un parlamentario de Mercosur. Y 19 parlamentarios elegidos el país en distrito único.
O sea que son dos niveles de representación. Esto se ha discutido mucho. El que más votos saca es el que va. Representación Por ejemplo, en una proporcional. provincia. Representación No, proporcional. pero si uno por provincia, Claro, el uno que por gana, provincia, gana. claro. El que uno gana, por gana. provincia, el que no, gana. pero el distrito único. En distrito único es proporcional. O sea, vos vas a tener, por ejemplo, Salta va a tener una boleta donde tendrá cada partido su representante o su candidato, y a la vez los 19 por distrito único. O sea, el que gane en Salta lleva su representación, ¿sí? Y el distrito único va a ser tomado la cantidad de votos de todo el país, proporcional al sistema donde. O sea, un sistema mixturado para garantizar la representación del país. Porque no hay que olvidarse que nosotros, o sea, van a representar estos parlamentarios a la Argentina en el Parlamento del Mercosur, por lo cual tiene que haber una representación de distrito único, pero se hace el agregado de la representación provincial para no caer en la tentación de que al armar el distrito único queden representados solamente las provincias más grandes. Entonces se encontró este sistema mixturado, así que esa es la idea de trabajo. Ahora, para sustentar ese Parlamento del Mercosur, financieramente, ¿cómo se hará? Cada país tendrá que aportar. Sí, eso ya está. El Parlamento ya funciona. Nada más que el único país que elige directamente es Paraguay. El resto de los países todavía no ha cumplido este mandato que establecen los tratados y están en vía de hacerlo cada uno de los países. Con lo cual el Parlamento ya funciona, tiene su presupuesto, cada país aporta como parte del Mercosur, así como en UNASUR también existe el mismo tipo de funcionamiento. Lo que estamos cambiando es la legitimidad. No es lo mismo tener parlamentarios que representen al país elegidos directamente, en este caso por el Congreso, es una manera indirecta, ¿no? El Congreso nomina a determinadas personas, ¿no? Que normalmente son diputados, o sea que están cumpliendo los dos roles, ¿no? A que la legitimidad sea electo por la voluntad. Creo que el proceso de integración se va a acelerar más. Uno lo ve como ha sido el proceso de integración política en el Parlamento Europeo, en el Mercado Común Europeo y demás. La legitimidad popular da otro proceso de integración distinto, da más legitimidad, seguramente dará más fuerza a las decisiones que tome el Parlamento. Específicamente cumpliendo un rol, no cumpliendo dos roles. Obviamente. Obviamente es un dato que no es menor. Obviamente no es lo mismo, digamos, ser delegado del Congreso, como están funcionando hoy todos los países, salvo Paraguay, vuelvo a decir, que representantes directos, o sea, legisladores del Parlamento del Mercosur. Creo que el proceso de integración se va a ver mucho más favorecido, así que todos los países tienen que cumplir este mandato hasta el año 2016. Y ahí viene la especulación política partidaria, ¿no? Sí. Y el encabezar Si la Cristina lista. va a ser candidato o no, para hacerla Frente sencilla, para la ¿no? victoria. Claro. Sí, ojalá que sí. La idea de Insaurralde, Sí. ¿cómo pegó en la Cámara de Diputados? Nosotros nunca lo contamos, digamos, como voto. Eso es un titular. Y porque la realidad, porque una persona que en realidad comenzó integrada, pero nunca fue a las reuniones de bloque, siempre tuvo una actitud muy individualista, con lo cual siempre nuestro quórum, nuestra cantidad de votos, te lo digo, digamos, a mi carácter de vicepresidente de bloque, que tengo que una había de las que hacer los responsabilidades que numeritos. tengo, hacer los números, nunca lo contamos. No. Si vos me preguntás a mí, yo preveía este final de una persona que nunca se integró a la actividad parlamentaria, no ha tenido un protagonismo, sí acompañó proyectos importantes en su momento, pero nunca estaba la garantía de que él pueda estar, ¿no? Y de hecho hace fácil 2 meses que no forma parte de las sesiones. Fue una mala decisión haberlo designado para encabezar la lista. Yo creo que fue una decisión por allí de la política del distrito de la provincia de Buenos Aires. Eso nos introduce quizá a un tema interesante para discutir en la política argentina y en la de Salta, que son los procesos individualistas. Creo que estamos viviendo un fenómeno político del individualismo, de la lucha de egos, poco discusión de proyectos colectivos, poca discusión de los encuadres, a dónde, si vos sos candidato, a dónde te encuadrás, en qué proyecto, en qué idea. Yo digo que el Frente para la Victoria podrá recibir muchas críticas, pero si hay algo que tiene claro es una identidad y un proyecto político de conducción, de un proceso de país. No es un sello al cual vos entrás y salís sin identificación. Entonces, la persona que no tenga convicciones propias, es muy difícil que pueda permanecer en nuestro espacio. Y en Salta creo que vamos a empezar una discusión en ese sentido también, ¿no? Yo creo que acá veo
todo un proceso de discusión demasiado individual de la etapa que se viene. Estamos hablando del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria. Justicialismo y otros. Y de afuera también. O sea, creo que hoy hay algunos actores de la política de Salta que le da lo mismo ser candidato de cualquier cosa, ¿no? ¿En el caso de Javier David, por ejemplo? De varios. Pero a ver, veamos el caso de Javier David. Bueno, yo la verdad que de Javier no puedo hablar mucho porque yo no he hablado con él. No sé qué piensa. Hasta donde yo sé, era una persona muy crítica del proyecto nacional, del gobierno tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual ¿Y del provincial también o no? Y del provincial hasta ahora sé que fue muy crítico. Yo disputé una elección contra Javier David. Yo no creo que haya que cerrarle la puerta a nadie. Yo creo que un proyecto político puede enriquecerse con aporte de muchos. Ahora, creo que hay que charlarlo a esto de frente. Entonces, a mí me cuesta hablar solamente de candidaturas, y, digamos, estamos viendo que hay candidatos a intendente que dicen, no, a mí me da lo mismo ser candidato de Romero, de Urtubey o del Partido Obrero, con tal de ser candidato. Esta cuestión de la municipalización es una falacia total. O sea, no puede haber proyecto de municipio sin un encuadre dentro de un proyecto de país y de provincia. Y lo mismo que un proyecto de provincia, eso, lo mismo que alguien diga, yo quiero ser gobernador, pero no me importa quién es el presidente. No es así. Sí, la cosa es como, bueno, yo hablo con el dueño del circo, de cada circo, y después armo toda una movida de medios de comunicación y eso es suficiente. Aparentemente hoy, digamos, hay ciertos sectores de la política de Salta que creen de que no vale decirle a la gente, o no sirve decirle a la gente cuál es tu pensamiento político. A ver, en mi caso, yo soy vicepresidente del bloque de diputados nacionales, estoy claramente encuadrado dentro de un proyecto político que lleva adelante la presidenta de la Nación y que nosotros buscaremos profundizar el año que viene con otro candidato, pero en este marco y en el marco de un proyecto de provincia que conduce Urtubey. Hay quienes creen que tener esta definición de cara a la gente te debilita, te fortalece. Te fortalece porque la gente sabe quién sos. Puede resultar más cómodo decir, bueno, no sé, sí, no hablar de Cristina, porque hay muchos que sacan la carta de Cristina cuando les conviene y cuando no les conviene lo vuelven a guardar. Son cristinistas cuando hay hechos interesantes para festejar y cuando hay, digamos, nubarrones que hacen que tengas que salir a discutir. No, ni siquiera son críticos, no hablan de Cristina. Entonces, y lo mismo pasa con otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces esta cuestión que parece que es más importante decir, yo soy candidato a, pero digo, puede ser lo mismo ser candidato de Massa que ser candidato del Frente para la Victoria. ¿Es lo mismo ser candidato de Romero que de Urtubey o del PLA? Me parece que no, salvo que yo me esté equivocando. ¿Por qué no escuché decir, no es lo mismo ser candidato de Massa que de Scioli? Escuché del Frente para la Victoria. También puedes decirlo de Scioli. ¿Sí? Yo dije del Frente, ¿por qué? Porque ese es otro fenómeno interesante. El Frente para la Victoria, sin tener candidato definido, hoy como estructura política, es más que cualquier candidato individual. Y eso te demuestra lo que yo estoy diciendo, que no hay que descartar los proyectos políticos. Lo importante sí, es que el Frente Renovador sin Massa no existe. Y el PRO sin Macri no existe. El Frente para la Victoria hoy soporta cualquier medición sin tener el candidato definido. Y eso es un dato muy interesante. Quiere decir que más allá del desgaste de la década, de las cosas pendientes, la gente lo sigue reconociendo como un proyecto político. Y en Salta, sí, sin Urtubey del candidato, igual queda vigente la estructura. Eso es lo que yo estoy apostando. Eso es lo que yo estoy apostando y que me he tomado como objetivo construir. Yo creo que nosotros tenemos la gran responsabilidad en Salta de garantizar la continuidad del proyecto político del Frente para la Victoria, más allá de Juan Manuel Urtubey. Cuando yo digo que quiero ser gobernador de Salta, lo digo en ese sentido. Y lo voy a seguir insistiendo. Tenemos que romper los individualismos, tenemos que apostar a la continuidad de procesos y a la profundización de procesos. Flaco favor le haríamos a Urtubey que concentremos solamente todas las expectativas en su candidatura y en su periodo. Nosotros tenemos que ya trabajar en el proceso de continuidad. Y esto lo hablo con ustedes porque lo he hablado personalmente con él. Y hemos coincidido totalmente. Una de las cosas de que hablábamos con Urtubey es esto de tenemos que romper las construcciones individuales. Están buenos los liderazgos,
Pero el Frente para la Victoria en Salta no puede comenzar ni terminar con Juan Manuel Urtubey. Nosotros tenemos que utilizar el proceso de las etapas de Urtubey como gobernador, incluso la que entiendo yo va a iniciar como su último mandato en mayo del año que viene, y trabajar desde ya para garantizar que el Frente continúe como proceso político de democratización del poder. Si vamos a decir, ¿cuál tiene que ser el objetivo de ahora en adelante en Salta? Profundizar la democratización del poder. Ahora, si nosotros vamos a esperar que termine el último mandato de Urtubey para empezar a pensar qué vamos a hacer después, y vamos a seguramente a volver a una etapa de personalismos. Entonces, creo que el gran paso que tiene que dar Salta en la construcción política es eso, en la democratización del poder, de una construcción más horizontal, de la profundización de las políticas, y creo que es este el momento para empezar a plantear, y ese es el objetivo que yo me planteé en ese sentido. Nosotros tenemos que ser capaces, desde la estructura del Frente para la Victoria como proceso político, de saber que la conducción de Urtubey es un liderazgo que nosotros tenemos la obligación de proyectar como propuesta política más allá de Juan Manuel Urtubey. Si entendemos que el Frente para la Victoria solamente existe con y por Juan Manuel Urtubey, le vamos a estar errando a lo que la sociedad de Salta necesita. Necesita Salta avanzar a nuevas etapas. Yo creo que necesita avanzar a proyectos mucho más colectivos, que el esfuerzo que está haciendo Juan Manuel por democratizar el poder en Salta debe profundizarse, y hay muchas cosas para hacer. Entonces, no hay que esperar a que Juan Manuel Urtubey termine su tercer mandato para empezar a discutir estos temas. La gente y la sociedad debe observar que nosotros estamos preocupados y que lo que nosotros le estamos planteando ahora de la opción de Juan Manuel Urtubey como nuevamente candidato a gobernador no es una opción que va a comenzar en el año 2015 y va a terminar en el año 2019, sino que existe la idea de profundizarla en el tiempo. ¿Y eso desde dónde se construye? ¿Desde la Cámara de Diputados o desde la Intendencia de Salta Capital? Desde cualquier lugar que a vos te dé la convicción necesaria para hacerlo. Pero si vos crees que solamente lo podés construir desde una candidatura, nos vamos a volver a equivocar. Digamos, yo sé a dónde apuntás vos, y un tema que lo voy a decidir seguramente hasta antes del 15-20. Puede ser el Parlamento del Mercosur, Néstor. Pero sí te quiero aclarar una cosa. La decisión que yo tome para mi candidatura del año que viene, siendo Juan Manuel Urtubey candidato a gobernador, va a tener que ver con esta idea de ser gobernador de la provincia de Salta. Esto es algo definido, decidido, lo he hablado con él y claramente va en ese sentido. O sea, lo que yo analice como lo mejor para profundizar este proyecto, y obviamente dentro de las necesidades políticas del Frente para la Victoria, va a ser la decisión que tome. Pero yo tengo la firme vocación y decisión de ser candidato a gobernador cuando Juan termine su mandato. Yo tengo un compromiso político y personal con él. Él me convocó a ser parte de su proyecto en el año 2008. Estoy totalmente convencido que también él tiene un gran desafío como proyección dentro de la política nacional. También la decisión que tome va a tener que ver con eso, porque yo lo voy a acompañar en eso. Pero está hablado y él sabe que cuando él no tenga ya la candidatura a gobernador y termine su mandato, yo voy a trabajar para construir esta alternativa. Ahora, en este planteo, ¿cómo entra el concepto de la alternancia en el poder, que es un concepto netamente democrático? Pues yo escucho decir, voy a ser gobernador, no voy a ser candidato y veremos. No, que, a ver, mi vocación es ser gobernador, pero para que yo sea gobernador la gente tiene que votarme. La alternancia tiene que ver con la decisión de la gente. La alternancia no se hace por decreto. Y la alternancia quiere decir que necesariamente termina el mandato de uno y tiene que venir un opositor. La alternancia tiene que ver con el cumplimiento de la periodicidad de los mandatos. Esa es la alternancia. ¿Qué quiere decir? Que un candidato a gobernador un gobernador no puede estar 20 años en el poder porque la Constitución no se lo permite. Ojo, no confundir. La alternancia no quiere decir que porque el Frente para la Victoria esté gobernando, necesariamente el que viene tiene que ser un opositor. El que viene tiene que ser el que la gente decida. Porque yo he escuchado esta... Puede ser uno u otro. Obviamente. Puede ser, si la gente entiende que a Juan Manuel Urtubey le sucederá
alguien con un perfil propio, con una profundización de una idea, del mismo Frente por la Victoria, o es un opositor. Pero eso lo decide la gente. Yo he escuchado las teorías de la alternancia entendiendo como que tiene que haber una rotación permanente de partidos, pero eso lo decide la gente en cualquier lugar del mundo, no en la Argentina. La alternancia puede estar también dada por referentes de un mismo proyecto político, porque la alternancia, en definitiva, es una posibilidad de recambio, pero que tiene que ver con la voluntad de la gente al momento de votar. O sea, no, porque si no, no sería alternancia, sería una imposición de que viene un oficialista, una oposición, un oficialista. Pero eso no, en ningún lugar se define por una norma o por decreto, lo define la gente cuando vota. Entiendo la pregunta de Gustavo en la medida en que recuerdo algunas observaciones, incluso en esta misma silla que alguna vez hicieron algunos dirigentes políticos, que el Partido Justicialista en general, Urtubey en particular, o el kirchnerismo si se quiere, destruyeron a los demás partidos políticos. Y entonces por eso, porque ustedes destruyeron a esos partidos políticos, entonces no hay alternancia en el poder. Es decir, que acaba de ganar el Partido Obrero de la capital hace 2 años. Es una muestra más grande que los partidos en Salta funcionan. El Partido Obrero, junto con usted... A ver si... Yo creo que Salta es un ejemplo en ese sentido. Hay gente que no entiende en otros lugares cómo ganó el partido. Bueno, ganó, porque la gente lo votó. Entonces, ¿qué me hablan? Que los partidos no existen, que no existe la posibilidad de la oposición. Ahora, hacia el oficialismo, cada partido, incluso el peronismo, como partido, el justicialismo, asumió el costo de renunciar en cierta manera a una identidad ortodoxa, ¿sí?, a posiciones de poder fuertes, en favor de la construcción de un proyecto mucho más amplio. Yo me recuerdo que Juan siempre dice, no podemos achicar a la sociedad al tamaño de un partido, ¿sí? Debemos ampliar la oferta política al tamaño de la sociedad. Creo que eso representa en síntesis la construcción frentista. ¿Eso le implicó al peronismo ceder espacio de poder? Seguramente sí, en intendencia, pero es histórico, en legisladores. Pero Cámpora, bueno, Solano, es así, creo que es retomar la esencia misma del peronismo. El peronismo nunca fue un partido liberal tradicional, fue un movimiento en donde el partido era una herramienta electoral que se la utiliza cada 2 años. Lo importante del peronismo es su función movimentista todos los días al frente de un comedor, de una biblioteca, de un club de barrio, de un club de abuelos, hay un dirigente peronista. Su militancia no es cada 2 años en una elección, es diaria, con lo cual, llegado el momento de la elección, el peronismo funciona, o el partido, como una herramienta electoral. Esta construcción frentista creo que volvió a los orígenes de esa concepción. Por allí algunos se quedaron con lo más cercano, que era una construcción netamente liberal del PJ, que en el PJ comenzaba y terminaba la historia, pero históricamente no fue así. El PJ era históricamente parte de una construcción mucho más amplia. Creo que eso es el proceso que vivió el peronismo en Salta a través del Frente para la Victoria y está puesta aquí sobre todo desde el año 2007, pero yo creo que los partidos funcionan y funcionan muy bien, y con el voto electrónico se han fortalecido mucho más. Hay hasta experiencia de partidos municipales que gobiernan intendencia, que es el caso de Aguaray, por ejemplo. O sea, entonces creo que en ese sentido creo que se ha fortalecido mucho el sistema. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser el papel del Partido Obrero en las elecciones del año próximo? Especialmente en las provinciales, después de la experiencia del 2013. Yo creo que... Yo respeto mucho la construcción del Partido Obrero. Y la respeto mucho por lo que han podido construir más allá de las candidaturas, y que la gente habla del Partido Obrero. Eso habla bien. ¿Hay un proyecto político colectivo? Sí. Lo que pasa es que es totalmente opuesto a lo que yo pienso, digamos. Yo no, sí, no eso creo, es otra cosa. Pero el Partido Obrero tiene un modelo trotskista, un modelo que en realidad utiliza estas herramientas de la democracia moderna por una necesidad, pero no es el modelo político de ellos. El modelo político de ellos no es el funcionamiento de la legislatura, los consejos deliberantes, el tema de las asambleas, un poco una cuestión mucho más de base y más horizontal, no tan representativa. Pero yo no creo que
la sociedad de Salta elija para gestionar y para gobernar al Partido Obrero. Creo que le ha dado un rol determinado que tiene muchas causales, que nos puede llevar todo un programa, causales que tienen que ver con crisis de la oposición y causales que tienen que ver con errores del oficialismo en la capital. No hay nada de casualidad, no es que la gente, vos abriste las urnas o empezó el conteo del voto electrónico, ¿qué pasó? No. Tiene que ver con causalidades, ¿no? Tiene que ver con crisis de la oposición, la gente ya no creyó más en los partidos de oposición y planteó su descontento con el Partido Obrero, y hay crisis del oficialismo, en el caso de la capital, que medidas como fue en su momento el impuestazo y demás, que la gente está claro que no las comparte, te castiga con el voto, o sea, tampoco hay que negarse a ver las realidades, ¿no? Pero yo creo que ahora que viene la etapa de la discusión de quién gobierna y quién tiene un proyecto para gobernar y la confiabilidad de gobernar, la discusión va a pasar por otro lado.